Más de uno. Madrid Norte. François Congosto. Onda Cero. 1:42 de la tarde. Hoy en la sección Tras las huellas de la sierra vamos a hablar del origen de nombres de enclaves con historia propia en Manzanares el Real, esta localidad serrana con numerosos atractivos turísticos, medioambientales, naturales y que además, bueno, pues tienen una serie de nombres que tienen su origen en anécdotas, en cuestiones medioambientales. Guillermo Herrero es nuestro guía en esta ruta por la toponimia manzanariega. Guillermo Herrero, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, François. Encantado de saludarte. Igualmente, bueno, Guillermo Herrero es coordinador del proyecto Tras las huellas de la toponimia en la Sierra de Guadarrama, que se puede consultar en la web toponimos.es. Bueno, lo primero que deberíamos conocer es justamente de dónde proviene la palabra, el nombre propio Manzanares el Real. Pues sí, por supuesto, habrá mucha gente de Manzanares que tendrán su propia teoría y conocerán algunas de estas que yo voy a contar. Y ocurre muy frecuentemente que hay distintas teorías sobre la etimología del nombre, sobre de dónde puede venir esto de Manzanares. Uh-huh. Y, por ejemplo, hay dos teorías que te voy a contar, más luego otra extra, que dicen que el nombre de Manzanares el Real proviene del río, es decir, que el río Manzanares fue primero. Lo que sí que hay que dejar claro, y esto están de acuerdo todos los investigadores, es que el río Manzanares en su origen fue llamado río Guadarrama. Y bueno, pues hay una leyenda que cuenta que fueron dos gitanos que profetizaron el nacimiento del río Manzanares, y estos fueron Marcia y Henares, los apellidos de los gitanos que fueron, derivó después en Marcia, Henares, Manzanares. Esta es la leyenda, pero a lo mejor es un origen demasiado poético. Y esta otra teoría que dice que el nombre de la localidad de Manzanares el Real viene del río, dice que simplemente se debe a la abundancia de manzanos que había en la extensa vega que hoy ocupa lo que es el embalse de Saltillana. Pues toda esa vega estaba llena de manzanos y que de ahí viene el nombre de Manzanares, que dio nombre al río y luego a la localidad. Pero por otra parte hay una teoría que dice que no, que el nombre del río proviene primero de lo que es la localidad y que luego se le dio al río. Uh-huh. Y esta teoría dice que fue el duque del Infantado, que en el siglo XVII, como tenía su principal señorío, era en el Real de Manzanares, cuya villa principal era Manzanares el Real, pues decidió que ese río no podía llamarse Guadarrama, que tenía que llamarse como su señorío, Manzanares, el Real de Manzanares. Y por eso se le dio, por la villa de Manzanares, se le dio el nombre al río. Pues qué curioso. Yo estoy seguro que ahora mismo están muchos oyentes, incluso a lo mejor alguno de Manzanares el Real, que está sorprendido, ¿no?, por esa toponimia, por esa etimología de ese nombre. ¿Qué nos contáis, por ejemplo, de otro lugar importante de Manzanares como es el Chaparral de la Tejerilla? Pues sí, porque, François, de Manzanares podemos hablar de muchísimos sitios. Tiene uno de los términos más grandes de la provincia de Madrid y podemos hablar, pues por supuesto, de lugares conocidos como el Yelmo, como el Castillo, como el embalse de Santillana, de la Pedriza en general. Pero vamos a hablar de algunos que quizá no son tan conocidos, como dices, como el Chaparral de la Tejerilla. La gran mayoría de vecinos de la Sierra de Guadarrama conocerán lo que es una tejera, porque hay numerosas tejeras en prácticamente todos los pueblos de la zona norte de Madrid. Las tejeras, para quien no lo sepa, pues eran unas pequeñas construcciones que eran una especie de fábricas donde precisamente se elaboraba teja, ladrillo, adobe, materiales de construcción. Tenía unos hornos donde se cocía y bueno, principalmente, y aquí en Manzanares no es excepción, se sitúan alejados de la población, alejados de lo que es el núcleo urbano por tres razones. Una, por razones higiénicas, es decir, para evitar humos, olores, por razones de seguridad también, ya que estas podían provocar incendios alguna vez y estaban por eso alejadas también de lo que es los núcleos de población. Y otra, pues también muy sencilla, que era por necesidades económicas. Cuanto más espacio hubiese, y lógicamente hay más espacio fuera del núcleo urbano, pues también era más rentable su ubicación, como digo, fuera de lo que es los pueblos en sí. Y este chaparral, el Chaparral de la Tejerilla ya hemos dicho de dónde vendría, y el chaparral, pues este chaparral, al igual que muchos otros, estaba, pues tenía encinas, tenía robles, lo que es el quercus. Y parece ser que durante el siglo XVIII ocurrió algo curioso en este monte y en muchos otros montes de Manzanares el Real, y es que el rey Fernando VI lo que estaba utilizando esa zona para su uso privado, para reserva de pastos, de leña, de carbón, y
se abastecía la corte madrileña. Entonces lo que decidió fue prohibir a los vecinos de Manzanares el Real el aprovechar esa zona. De hecho, incluso les prohibió cortar leña sin permiso real, mandó derribar los cercados, y ahí pues hubo un pequeño sublevación de la población de Manzanares el Real, porque no era justo, ¿no?, que viniese el rey e impusiese su ley bueno, era su señorío, pero ¿qué pasa con los habitantes de Manzanares el Real? Sí, cómo iban a subsistir, ¿no?, sin esa leña. Bueno, como antes nos comentabas, en nuestros paseos por Manzanares el Real podemos encontrar pues muchos árboles, entre ellos alcornoques, ¿no?, que dan también nombre a uno de los lugares, el Alcornocal, de esta localidad serrana. Sí, hay muchos en Manzanares del Real, no es una excepción. La riqueza vegetal que tiene toda la Sierra de Guadarrama da lugar a muchos fitotopónimos, es decir, topónimos, nombres de lugares referentes a vegetales, referentes a la flora, y en el Alcornocal pues hay muchos topónimos en Manzanares del Real, como pueden ser la ladera del Cornocal, el collado del Cornocal, el propio Alcornocal, la corchera. Aunque ha tenido mucha importancia, más en el pasado, quizá los alcornoques, ya quedan poquitos estos ejemplares de estos Quercus suber, que pertenecen a la familia de las fagáceas, son primos hermanos de los robles, los castaños, las encinas, las hayas. Y bueno, pues en español, en castellano, al alcornoque en algunas otras zonas se le conoce como corcha, corchera, corco, y este más conocido, que es la manera de llamarlo, que es alcornoque, deriva, como hemos hablado antes, de Quercus, con el artículo, con el prefijo el, en árabe alcornoque, pues al Quercus, alcornoque, de ahí puede venir el nombre del alcornoque. Y es curioso porque aquí en Manzanares me han contado que las bellotas, al contrario que las de las encinas, las bellotas del alcornoque, al contrario que las de las encinas solo tienen una época de maduración, las del alcornoque pueden madurar a lo largo del año, y según la época en que las recojas, pues recibe un distinto nombre. Las que maduran de septiembre a octubre, las brevales, las primerizas. De ahí viene, François, lo de higos a brevas. Pues de brevas a higos hay mucha diferencia. Pues estas brevales, estas son las primerizas, o las migueleñas, porque si se recogen en septiembre, pues el 29 de septiembre es San Miguel Arcángel, también se llaman migueleñas. Si se recogen de octubre a noviembre, son las martinencas, segunderas o medianas, pero martinencas, por el santo del 3 de noviembre, que es San Martín. O de diciembre a febrero se conocen también como las tardías, o las bellotas tardías, o también como las palomeras, porque hay muchas. Es uno de los alimentos preferidos de las palomas en esta época. Bueno, como vemos, no solamente sabéis de toponimias, sino también de naturaleza, ¿no? En esas investigaciones que realizáis para sacar adelante este proyecto. Está todo unido, ¿no?, al fin y al cabo es que la toponimia con la flora, con la fauna, esos fitotopónimos de los que hablábamos, muchos de los lugares, de los nombres de los lugares, vienen precisamente de la fauna o de la flora. Fitotoponimia, apunten esta palabra, que estoy seguro que en próximas secciones volverá a salir, porque también, bueno, pues forma parte de esa creación de las palabras en la geografía. Queremos hablar también de la loma de la Camorza y de dónde sale esta palabra. Recordamos que la Camorza es uno de los perfiles de ese paisaje de la Pedriza. Así es, la Camorza, la loma de la Camorza, el cerro de la Camorza, de este cerro granítico de la Pedriza, quizá lo más interesante que tenga, ahora vamos a hablar del nombre de Camorza, de su posible etimología, pero quizá lo más interesante que tenga es un castro de la época neolítica que se ha descubierto en lo alto, y un castro que mucha gente conocerá, un castro que es un poblado fortificado, también de donde viene la palabra castillo, y estos castros eran recintos amurallados, y fíjate que los neolíticos, nuestros antepasados, usaban su inteligencia también, y lo que hacían era buscar la zona donde había más canchales, donde había más rocas alrededor, para aprovechar estas zonas como murallas. Y bueno, pues también hablando de la palabra Camorza, pues puede provenir de Camorcha, de Camorca, de Escanirorza, de Camorra incluso. También hay una teoría, que Camorra nos sonará a todos a italiano, que significa a la mafia. Del latín camurus, ¿sí? de la mafia, ¿no? Todo esto que significa camurus, del latín torcido. Y bueno, por proximidad, lo más probable es que por proximidad geográfica, en el municipio de San Agustín de Guadalís hay una dehesa que se llama la dehesa de Moncavillo, donde hay un topónimo muy parecido, la Camorcha. Y es probable que venga de ahí. Aunque luego hay otra teoría más loca sobre la etimología de esta palabra, que es que puede venir de la palabra italiana escamorza, que deriva de scamorzare, que significa eliminar una parte. Y era precisamente esto de scamorciare, era el trabajo que realizaban los queseros italianos. Cuando daban forma al queso, esa era la palabra que utilizaban,
Y bueno, pues es otra teoría de dónde puede venir la palabra camorza, un poquito más loca, es verdad, pero otra teoría al fin y al cabo. Bueno, hemos dejado para el final otro nombre propio, el Tolmo, que es un bloque de granito, ¿no?, de 20 metros de altura junto al arroyo de la Majadilla, que también tiene su historia propia, una historia también curiosa. Así es, estoy convencido de que la gran mayoría de gente que hemos paseado por ahí, me incluyo, no sabíamos de esta historia intrigante y detectivesca que ocurrió hace 2 siglos, en el siglo XIX, cuando parece ser que los protagonistas de esta historia van a ser, como dices, 2 niños que eran Manuel y Pablo y el Tolmo. Según se cuenta, estos 2 niños, Manuel y Pablo, de 10 y 12 años, eran de una familia rica, de unos marqueses, una familia burguesada de Madrid, y por lo general lo que hacían iban a Valdemoro a veranear o a pasar los fines de semana con sus abuelos, con su abuelo el marqués. Y parece ser que en 1839, hace, fíjate, ya casi 200 años, en 1839, fue cuando les tendieron una trampa a estos chicos, y lo que hicieron fue ir a buscarles a su piso de Madrid, haciéndose pasar, un par de secuestradores, haciéndose pasar por los cocheros, los chófers, que diríamos hoy en día. Engañaron a los cuidadores de los niños con una carta falsa diciéndoles que es que el marqués estaba enfermo y que por eso iban ellos. Los cuidadores se lo creyeron y los niños se fueron, y cuando luego hablaron con el marqués, resulta que ni estaba enfermo ni le pasaba nada y que les habían robado a los nietos del marqués. ¿Y dónde se lo llevaron los secuestradores a estos 2 niños? Pues se lo llevaron precisamente donde decíamos, al Tolmo, a este bloque granítico que hablábamos, donde conocían bien los malhechores que ese era un lugar, vamos, imposible de encontrar. Así que lo que hicieron los secuestradores fue pedir un rescate, precisamente a un pastor de la zona que se llamaba Manuel Perea, un pastor de Manzanares. El pastor hizo llegar este mensaje de que querían un rescate al marqués, y el marqués removió cielo y tierra para intentar buscar a sus nietos por todos los lados, ofreció una generosísima recompensa y se ayudó del encargado de la fábrica de papel de Manzanares, de la que hablaremos otro día, que era un gran conocedor de la zona. Y finalmente para terminar, se vieron acorralados estos dos secuestradores, y no les quedó más remedio que abandonar a los niños, que según cuenta la historia, reconocieron los niños que les habían tratado muy bien, que los secuestradores les habían cogido cariño, porque debían ser 2 niños, 2 soles, y nada, finalmente, como digo, les dejaron ir libres y los niños recibieron una calurosísima bienvenida, porque, como hemos dicho, se trataba de una familia muy importante, y fue muy, muy sonado el recibimiento de los niños, que solo estuvieron 2 días secuestrados. Aquí en el Tolmo. Pues curiosa historia esta, la del Tolmo, así que cuando nos demos un paseo por la Pedriza y nos encontremos con este canto del Tolmo, bueno, pues recordemos esta historia que aquí hay detrás de la misma. Guillermo Herrero, recordamos nuestra guía en esta ruta por la toponimia manzanariega, además de coordinador del proyecto Tras las huellas de la toponimia en la Sierra de Guadarrama. Gracias por acompañarnos y por contarnos estas historias tan interesantes. Gracias a ti, François. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima.